Hola, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva charla que estamos haciendo acá en ICATU, en el ciclo Ambiente Visible, con el objetivo de poder sumar varias voces, nuevas voces, no solo de la parte ambiental, sino también social y económica, para charlar y de alguna manera tener distintas. El objetivo que tenemos con estas charlas que la temática ambiental pueda ser un poco más accesible, digerible, que sea de alguna manera la posibilidad de tenerlo de manera pedagógica, sencilla, y que muchas veces, por distintas cuestiones, la materia ambiental tarda en llegar o llega de una forma un poco compleja. En ese sentido, venimos trabajando y abordando varios ejes de trabajo y hay uno que ahora cobra especial relevancia por todo lo que estamos viviendo. Como sociedad que estamos ya no paralizada como al inicio se decía en frente a esta crisis histórica o al menos de las crisis contemporáneas más fuertes que estamos viviendo, sino en este trasunte generacional por los cambios de hábitos, por los modos, por la forma en que veníamos desarrollando nuestros modelos de producción, nuestros modelos de desarrollo. Y cobra fuerza justamente hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, y donde la materia religiosa y espiritual va a tener claramente un rol preponderante, sea una persona creyente o no creyente, porque hay un nuevo paradigma, va a haber un nuevo cambio de roles, de posturas, y fundamentalmente, y eso es lo que lo vienen sosteniendo prácticamente al unísono todas las voces, un verdadero cambio en los modelos de desarrollo y producción. Entonces, justamente vamos a trazar la charla de hoy en un componente que tenga que ver con la cuestión religiosa, espiritual, pero no necesariamente basada en los credos, sino más bien en cómo se interpreta desde la materia ambiental a la cuestión vinculada con el ambiente. Y en ese sentido, quiero ya hoy tenerla presente, que la verdad es un verdadero placer poder sumarla a la doctora Natalia Langer, que ella es abogada, especialista en derecho ambiental, es una de las primeras, o al menos es una de las pocas abogadas ambientalistas de la provincia de Chaco, aunque ella ha ejercido y trabaja actualmente en la provincia de Córdoba. Pero lo que es interesante de Natalia, que tiene una vasta trayectoria y un amplio desarrollo profesional, es cómo ha interpretado, cómo ha generado un artículo que hace poco lo publicó en su blog y también que lo replicó en el blog de abogados ambientalistas argentinos, que es un poco un gran núcleo de información para todos aquellos del sector. Era charlar hoy con Natalia sobre un poco sobre lo que es Laudato Si, que vendría a ser como un cambio de postura fuerte de la Iglesia a partir del año 2015 y con Francisco, pero también un poco más allá de Laudato Si es tratar de charlar e interpretar cómo la cuestión espiritual y religiosa se vincula hoy en este momento tan particular que estamos viviendo sobre los hábitos de producción. Así que antes de ingresar con las preguntas, saludarte, Natalia, y agradecerte por poder sumarte y compartir contigo esta charla que realmente para todos aquellos que hoy estamos compartiendo, les que agradecemos por siempre estar acá, tener acá tu visión. Así que saludarte, Natalia, y bueno, gracias por tu presencia. No, por favor, Bernardo, espero que me escuchen bien. Gracias a vos, gracias por la presentación. Como yo hablaba los otros días con vos, uno nunca se olvida de sus raíces y para mí Chaco es mi provincia natal, así que hablar con vos, que sos un representante de la provincia, la verdad que es un honor. Y bueno, gracias a todos los que hoy están acá presentes en la charla. Y bien, como venías presentando vos, la idea es tomar como base o como disparador lo que es Laudato Si, para luego de ahí empezar a ver la problemática ambiental, ¿no? Que hoy nos aqueja a todos.
Recordemos que Laudato Si ya lleva 5 años, ese artículo que vos mencionabas, que está en mi página web, surge justamente a raíz del cumplimiento de los 5 años de Laudato Si, de la publicación, que fue el 24 de mayo del 2015, y donde recordemos de que, a ver, era un año donde estaban largándose los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Naciones Unidas, donde teníamos la COP, ¿sí? La reunión internacional en Francia, en París más precisamente, donde se reunían los principales referentes a nivel mundial de, digamos, para tratar las cuestiones del cambio climático. Entonces creo que 2015 fue un año con mucha presencia y importante, digamos, en materia ambiental. Y te comento que a raíz de este artículo, digamos, el tema es como bastante controvertido, ¿no? Porque algunos piensan cómo se relaciona ambiente y religión, otros por ahí en comentarios o por mensajes privados me decían, pero la iglesia no hace tal cosa, pero, a ver, y a todos le contestaba más o menos lo mismo. La idea es poner sobre la mesa el debate ambiental, ya sea por la religión, ya sea por la problemática que hay, digamos, no importa por qué, pero hoy, digamos, esta charla se da a raíz de que el Papa Francisco hace 5 años que dicta esta carta, esta encíclica llamada Laudato Si, y donde él, para recordar o para conmemorar estos 5 años, había pedido, digamos, que se haga todo un movimiento haciendo diferentes actividades que las hemos visto, la mayoría obviamente por la situación que estamos viviendo hoy, eran charlas virtuales, no solamente religiosas, de universidades, estas charlas así informales que se tienen, así que bueno, y en el marco también de que estamos el viernes a una semana del Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, bueno, como para, a ver, la idea no es hablar en sí de Laudato Si, acá lo tengo, ¿sí? Como ven es un libro sumamente corto, de fácil lectura, pero lo que me interesa es, a ver, explicarles cómo Laudato Si desde la fe, ¿sí? Porque obviamente que nombra el cristianismo y trata algunas posturas católicas, pero desde la fe toma cuestiones de la ciencia, ¿sí? Y trata de humanizar lo que la ciencia y ponerle sentimiento, que es lo que decían, lo que la ciencia hoy por hoy trata de transmitirlo, es decir, logra un año después, en el 2016 en España se reúnen, hay el primer seminario internacional de ciencia y religión, en el cual 8 referentes de diferentes posturas y de diferentes religiones se juntan. Entre ellos estaba el judaísmo, obviamente el catolicismo, estaba representantes del hindú, y donde hablaban de esto, de la importancia que tiene hoy por hoy la religión para hablar cuestiones científicas y medioambientales. Un dato sumamente interesante es que resaltaban, digamos, que el hinduismo, por ejemplo, a ver, sabemos que la India tiene unos problemas ambientales y principalmente de contaminación del agua y del aire que son tremendos. Entonces, los referentes religiosos de la India son un poco los formadores en cuanto a la ética, a la visión, digamos, que tiene la comunidad, porque sabemos que es una comunidad sumamente religiosa. Entonces, cómo estos formadores de la sociedad hindú, de la India, podían ayudar a dar una visión más ambientalmente correcta, más allá de lo ético, de lo espiritual, de lo social y todo, la idea era un poco, digamos, que ayuden a que ese país, a raíz de las políticas de la gente y del pensamiento, pueda ir modificando y cambiando. Para, digamos, ahora voy a volver un poquito para atrás. Recién hablé de la COP del 2015, pero fíjate que en el 2012, sí, cuando se hace la cumbre de los pueblos en Río, cuando estábamos hablando de esta cumbre Río más 20, se hace una vigilia, digamos, donde se juntan los referentes religiosos de todo el mundo. Sabemos que
estos encuentros son masivos donde se juntan referentes no solamente políticos, sino de ONG, de la sociedad civil, particulares, religiosos, donde tratan, digamos, de poner de relevancia y dar soluciones a diferentes temas ambientales. Entonces se veía en un video sumamente interesante cómo veías los ritos que hacían, por ejemplo, los de Sudáfrica, donde veías, digamos, las diferentes posturas o rezos que hacían, pero todos unidos en pedido de de un mejor ambiente, de una mejor calidad ambiental. Y como para nombrar otra religión, para ya después empezar a meternos básicamente sí en la problemática ambiental, en el 2019 la comunidad musulmana, espero nombrar bien la fiesta Hajj, la verdad que no sé bien cómo se pronuncia, en la ciudad de la Meca, lo que hizo es, digamos, un encuentro masivo y en el cual lo que hicieron fue, más allá de la juntada religiosa y todo, poner diferentes sectores con tachos para un reciclado, ¿sí? Para que la gente que iba a rezar, que iba a estar en esa manifestación de fe y todo, lo que hacía era tirar todos sus residuos y le enseñaban, digamos, la separación del residuo. Entonces, lo que estamos viendo hoy por hoy es que diferentes religiones lo que están haciendo es haciéndose carne y haciéndose eco de la problemática ambiental. No sé si vamos bien, si me escuchan. No, perfecto. La verdad que vino muy bien esta introducción que haces porque lo bueno de ese 2015 que mencionás es que fueron como tres grandes bloques fuertes de distintas materias, pero que conjugaban el desarrollo sostenible. O sea, en mayo, por primera vez, con esa visión, bueno, de San Francisco, de hecho, surge ahí también un poco con ese canto del Laudato Si, Etiopía, en Addis Abeba, los ODS y COP de París de 2015, que es un poco, bueno, la gran esperanza para la lucha Para... climática. Pero es cierto, y es ahí un punto, quiero volver un poquito a Laudato Si, muchos gobiernos, por ahí más de una ideología de centro derecha, pero también muchos teólogos, por supuesto ciertas empresas, cuestionaban al Laudato Si, cuestionaban, por ahí sin entrar en el contenido, en la carne de lo que significa el Laudato Si, por el contenido excesivamente político y hasta latinoamericano, latinoamericanista que planteaba Francisco, que por supuesto es, es argentino, tiene una pertenencia, tiene una ascendencia, tiene una formación en lo que es la cuestión de Latinoamérica, pero era como para, lo que vulgarmente se dice, tratar de bajarle el precio, esa visión política o esa visión puramente Latinoamérica, con todo lo que significa Latinoamérica cuando en las ciencias duras o en los estamentos de la teología o de la alta política se suele denostar. Entonces, la consulta y la pregunta, Natalia, es, ¿qué significa, más allá de ciertas críticas y sin entrar en el contenido aún del Laudato Si, que la Iglesia o todas las religiones vayan poniendo en valor a la materia ambiental ya no solo como algo puramente aislado o del propio culto, sino que sea una forma y un modo de vida, de un hábito, y eso que me hablabas vos bien, que era ponerle ciencia a la religiosidad? Es que yo creo ver la importancia, muchos representantes de diferentes religiones es los que tienen el contacto directo con sus seguidores, con sus feligreses, con sus creyentes, como le queramos llamar. Entonces, que hoy por hoy las religiones se metan en esta cuestión y empiecen a llevar conciencia, ¿sí? Va a ser también de que todos empecemos a exigir mejores políticas públicas, donde le empecemos a exigir a las empresas de que cumplan con la normativa, de que no contaminen tanto, porque si nosotros no entendemos, a ver, Francisco en la encíclica habla muy bien, digamos, de 4 visiones de la ecología: la social, la ambiental, la mental y la integral. Es decir,
si yo no lo siento, si yo no lo sé, si yo no lo conozco, ¿cómo voy a poder reclamar? ¿O cómo voy a poder actuar en consecuencia para tener un mejor medio ambiente? Eso, digamos, vendría a ser un poco la ecología mental, que va muy de la mano, obviamente, con el capítulo que tiene Laudato Si, que es el último, que habla de espiritualidad y educación, que para mí hoy por hoy la educación ambiental es la base de todo. Si yo no sé, si yo no conozco, si yo no estoy preparada, si yo no sé cómo tengo que separar, cuestiones básicas, cómo tengo que separar los residuos, cómo voy a poder colaborar con cuestiones ambientales. Entonces, que ellos, a ver, hagan reuniones o que en estas reuniones que son netamente religiosas, como por ejemplo la musulmana que decía, pero que, a ver, dentro de, podríamos llamarle dentro del inconsciente, nosotros pongamos diferentes tachos para que la gente que vaya diga, ah, se puede reciclar, mirá qué fácil, porque acá tiró el plástico, porque acá tiró, en el caso de Argentina, la yerba, ¿sí? Entonces, me parece la importancia de esto es educar y a los números fríos de la ciencia ponerle sentimiento, desde la fe, desde lo espiritual, desde lo sentimental, desde el lugar que vos quieras, pero la importancia, digamos, de esto. Entonces, acá, y como vos bien decías, Laudato Si fue muy, digamos, pegado, ¿sí? Y criticado por las grandes empresas, porque le da a la economía y al capitalismo diciendo, oigan, paren un poco con lo que están haciendo. Nosotros pensamos de que tenemos solamente un mundo. Los otros días escuchaba los datos científicos y decían, si nosotros congelamos hoy el mundo con la cantidad de personas que somos, como estamos extrayendo hoy por hoy todo, necesitamos 3 tierras más y tenemos una sola. Sí, entonces, a ver, me acuerdo que salieron con el tema de los agroquímicos y salió Monsanto con esta cuestión de decir, no, porque habla del cuidado de la biodiversidad y de diferentes cuestiones y de las empresas y del capitalismo. Habla de una deuda ecológica que tienen los países del norte con los países del sur. Entonces, hacer un análisis de eso, es decir, a ver, pongámonos a pensar qué está pasando, sí, a ver, en Canadá, en Estados Unidos, toda la parte de arriba, China, son los países que más contaminan. Y el extractivismo que hacen y la cantidad de recursos naturales que sacan a los países del sur y a los que más los obligan, y tengamos en cuenta también de que acá habla de una cuestión del trabajo, de los más explotados, es decir, en Laudato Si se habla de una cuestión ambiental y social. No hay crisis social y crisis ambiental. Es una sola crisis que se debe, digamos, trabajar en conjunto y buscar soluciones integrales. Y me parece que viene por ahí. Habla de cuestiones tecnológicas. También, digamos, voy a hablar de lo que no estoy de acuerdo, digamos, un poco con Laudato Si, pero él lo que trata de poner en relieve es decir, a ver, el egoísmo, ¿sí? De unos pocos, que por lo general son los más poderosos y los que tienen el poder económico, y de poner de manifiesto, a ver, no lo quiero hacer como muy técnico, pero hay una postura en la cual se habla de que el antropocentrismo, es decir, el hombre arriba y todo el resto abajo. El hombre en una pirámide, sí, es lo importante. Viene otra, o digamos, otra teoría u otra postura que se está hablando ahora, que es el ecocentrismo, es decir, el hombre en igual postura o posición que todos, ¿sí? Somos iguales a la planta que está afuera en mi casa, al árbol, a la mascota o al perro que yo tengo, o a cualquier, digamos, elemento que haya sobre esta casa común, que es lo que dice el Papa Francisco, o si quieren, llamémosla Gaia, Pachamama, Madre Tierra, es decir, acá se habla de una casa común, pero pongámosle el nombre que más nos guste o más querramos. Y es esto de poner de manifiesto, es decir, a ver, nosotros tenemos el hombre como cabeza de todo, que en la misma encíclica se habla de que es el gran problema, el hombre es el gran problema que tiene la Tierra, y cambia y dice,
a ver, no lo necesitamos poner en una paridad con el resto, pero necesitamos un nuevo hombre, ¿sí? Crear un nuevo hombre con nuevos pensamientos, es decir, crear un nuevo antropocentrismo, es decir, en esa pirámide que siga el hombre arriba, pero con una visión, digamos, con mayor cooperación, con mayor solidaridad, es decir, con muchas cuestiones que para mí hoy por hoy, digamos, tendríamos que evaluarlo sobre una base de igualdad, y no, pero a ver, es una postura propia y personal. Pero se enojaron mucho las grandes corporaciones con la Iglesia y con el Papa Francisco justamente cuando saca esto que vos decís, porque les pegaba directo, es decir, escúchenme, sean un poco más solidarios y cooperen un poco más con los que menos tienen. No se queden con todo, ¿sí? Empecemos a evaluar de qué manera. Él hace una crítica muy, muy grande a la tecnociencia, ¿sí? Es decir, estos avances tecnológicos con los cuales no está de acuerdo, porque saca mano de obra, porque, digamos, no aportan beneficios. Yo ahí también es como que haría una especie de crítica diciendo, en realidad estamos, sí, como veníamos diciendo al principio, estamos en una época de los ODS. Si en los objetivos de desarrollo sustentable a mí me hablan de, digamos, una tecnología sustentable, no lo vería como tan malo. No sé, hablemos de las energías renovables, ¿sí? Pero por otro lado, es como que dice, estoy de acuerdo con la experimentación animal siempre y cuando sea de modo razonable, que habría que analizar cuál es el modo razonable, y que sirva para sanar vidas, es decir, para algunas cosas no está de acuerdo con la visión esta que vemos de la tecnología y del avance de la ciencia, y por el otro lado sí, y cuando hoy por hoy también estamos buscando los avances de la ciencia en medicina para lograr tener una vacuna contra el COVID, es decir, hay algunas cosas que, digamos, las veo bien y hay otras con las cuales no estoy de acuerdo, como por ejemplo con esto, ¿no? Totalmente, porque de alguna manera creo que esas contradicciones que intuitiva o no subyacen de lo que es el texto del Laudato Si, que, a ver, es difícil de interpretarlo, no es sencillo, tiene sus aristas, no, en términos personales, ¿no? Es bastante por ahí complejo de salir con una sola lectura puramente lineal, pero, y esto es un poco la otra pregunta que te quiero hacer, para mí lo positivo que tiene Laudato Si es que, a diferencia de otros tratados o de otros modelos, o incluso vos lo mencionaste, Río más 20, que tal vez fue una de las decepciones más grandes del derecho ambiental contemporáneo internacional, Laudato Si trató de romper y permear, más allá de estas críticas, rápidamente entró en la agenda pública como privada, es decir, se lo incorporó, pero no simplemente como un texto similar a Agenda 21 que de vez en cuando se lo citaba, pero para tener algún concepto doctrinario y nada más que eso, sino que realmente empezó a cambiar y todavía hoy, 5 años, mantiene plenamente su vigencia y todavía lo va a hacer más. Ahora, mi consulta es, ¿cómo crees que vos insertás esta vinculación entre los objetivos de desarrollo sostenible, que ahí sí tengo un poco de miedo que lo estemos exprimiendo mucho todavía sin que la ciudadanía a pie termine de comprender de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible, frente a Laudato Si y también con la cuestión, de alguna manera, ciudadana desde la parte religiosa? Es decir, ¿es posible cruzar objetivos de desarrollo sostenible con el Laudato Si para el ciudadano a pie? ¿Lo puede asimilar a su día a día? A ver, yo creo que sí, hay cuestiones, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable hablan de hambre cero, hablan de erradicar la pobreza, hablan de cuestiones de trabajo, cuestiones de educación, es decir, con diferentes por ahí palabras o a veces con miradas diferentes, pero en realidad
buscan más o menos lo mismo. A ver, hay una frase muy importante, la voy a leer para no decirla mal, que dice, no solo se debe oír el grito de los pobres, sino el grito de la tierra, que es lo que nos está diciendo, digamos, el Papa Francisco en la carta. Y en los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable tienen, a ver, tienen todo esto, es decir, tratan desde todas las miradas tratar de que tengamos una mejor vida con un mejor planeta. Hoy estamos escuchando el grito de la tierra. No está bien definido por qué, digamos, la pandemia del coronavirus se extendió, pero lo que dicen es que en realidad nació de un animal silvestre que por pérdida de la biodiversidad, en realidad, llegó al ser humano, ¿sí? Entonces, el ciudadano común, con cuestiones simples y todo, puede, digamos, avanzar. Los otros días escuchaba una relación como para que la gente lo pueda llegar a entender cuál es la problemática. En Laudato Si habla de cambio climático, sí hace referencia a una de las principales problemáticas, obviamente, que tenemos. Entonces decía, nosotros hoy por hoy estamos atentos a si tenemos fiebre, ¿no? A ver, para cualquier enfermedad, pero hoy por la realidad nuestra es como que la estamos pasando más. Entonces lo que me dicen es, si yo tengo fiebre es porque el cuerpo, estoy enfermo, algo me pasa, es decir, es una alerta de algo que yo tenga fiebre. El cambio climático con el calentamiento global vendría a ser la fiebre de la Tierra, es decir, lo que me está manifestando es de que hay una enfermedad en la Tierra que debemos tratarla y debemos curarla, ¿sí? De las diferentes maneras. A ver, en Laudato Si se habla de la biodiversidad, de la relación de consumo, del tema de los residuos, el tema del agua, un derecho humano básico, el acceso al agua potable. También otra cosa importante y trascendental para los tiempos que estamos viviendo, y hay gente que no puede llegar a tener acceso al agua potable para poder higienizarse. O sea, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en las villas en Buenos Aires, en todo el mundo hay países pobres, pero como por ahí para traer un poco la realidad de lo que está viviendo Argentina, y es porque no tienen las condiciones de saneamiento y adecuadas. Entonces, hablaban de antes el agua potable, por ejemplo, el acceso al agua lo tenían todos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sin pagar un centavo. Hoy nosotros para tener acceso a eso tenemos que estar pagando un canon, digamos, por el tratamiento del agua. Ahora, para las generaciones futuras, ¿qué le vamos a dejar? ¿O un precio más caro o cómo van a poder obtener ese agua que es esencial para la vida? Lo dice Francisco en Laudato Si, pero lo dicen todos, porque, a ver, pasó a ser un derecho humano fundamental. Entonces, creo que esta relación de objetivo de desarrollo sostenible con Laudato Si, que salen en el mismo año, que tienen las mismas bases porque buscan, digamos, básicamente lo mismo, es parar con la desigualdad que estamos viviendo. Sí, la desigualdad ambiental, la desigualdad a nivel laboral, la desigualdad económica. O sea, hay gente que se está muriendo de hambre por la explotación de la tierra porque, digamos, no mide lo que está haciendo. Están destruyendo los bosques. A ver, es real. Y vos, Bernardo, viviendo en el Chaco, conocés también la realidad de los desmontes que están pasando principalmente en el norte. En Chaco, en Salta, en Santiago del Estero, en Córdoba lo mismo, que gente en plena pandemia salía a desmontar y que no les importaba nada con el tema del bosque y de la biodiversidad. El tráfico de fauna, la extracción de la fauna para negocio propio, ¿sí? Para un rédito económico. Entonces, el egoísmo que tenemos, sí estoy de acuerdo con Francisco que necesitamos un nuevo, digamos, una nueva creación de un hombre con sentimientos para que vea que no todo lo que sea el signo pesos. Entonces, creo que se busca eso y nosotros, a ver, como ciudadanos comunes lo podemos aportar. Si vemos gente que está vendiendo ejemplares de fauna, no se los compro directamente y de última hago la denuncia, es decir, empezar a comprometerme más. En un curso que estaba haciendo de derecho animal hablaban de
digamos, esto que hablábamos también recién de la experimentación animal y cómo, digamos, por defensa del consumidor, por este derecho de acceso a la información que nosotros tenemos, ¿por qué no podemos ver en los productos si lo que las cremas o las pinturas, que las mujeres por lo general somos las que más usamos, no me dicen que están testeados en animales? Entonces yo como consumidor tengo la opción de elegir si quiero un producto que está testeado con animales o un producto que no lo hay. Es decir, empezar a ver esta figura del consumidor ambientalmente responsable, ¿sí? Que no es tan complicado, porque empezar a apoyar todos los emprendimientos de emprendedores sustentables y los que apoyan a la economía y a lo social, a la ecología. Entonces, vamos a ver que, como vos bien decías, Laudato Si por ahí es medio complejo porque usa palabras o términos variados, pero lo que no significa es que no lo podamos bajar a la realidad. Y esta era un poco la idea de la charla, ¿no? De tomar, como hablábamos hace un rato, de tomar las problemáticas que pone Francisco y bajarlas a la realidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy a nivel mundial, a nivel país, al nivel que quieras? Pero empezar a tomar conciencia, ¿sí? Desde lo que él dice, de que seamos más solidarios y tengamos más Exacto. empatía con el otro. Sí, más solidarios, más sobrios, ser más sobrios en nuestras formas de consumo. Me encantó eso que mencionás, que da para otro, que es la fusión de consumidor y ambiente, que aún en nuestro país, pese a que tenemos una buena legislación ambiental, todavía es muy lenta, es muy reticente, prácticamente primitiva frente a, no te digo una Unión Europea, Chile, México, Colombia, que ¿Mm? claramente hacen campañas de difusión al consumidor sobre productos con el componente ambiental, sobre saber qué consume, de qué manera, de qué tipo, con una trazabilidad total. Y acá algo que creo que el legislador ambiental aún no lo ha previsto. Vuelvo un poco a la cuestión, esto último que mencionabas, que era la educación también como un eje transformador, ¿no? Si no queda todo en la charla, no en en nuestra charla, sino en los debates que por ahí terminan siendo estériles, que es hoy, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan desiguales, tan adversos, para muchísima gente que se está quedando realmente fuera del sistema, fuera de los modelos de producción, fuera de sus hábitos o tradiciones que se venía desarrollando, y que seguramente marcará un fin de un sistema productivo, como lo veníamos conociendo, muchas veces, tomo el tema este del desmonte, es el jefe espiritual, es el pastor, en el caso de alguna religión por ahí pentecostés, evangelista, el rabino, el cura, el que es más fácil que permee la mentalidad, la conciencia del fiel que va, pero que aún el contenido ambiental no está presente. Falta todavía educar, pero de parte de la religión, de parte de los líderes espirituales, que rompan esas murallas que permanentemente tenemos diariamente y que hacen prácticamente invisible el tema ambiental. Ejemplo del desmonte. Quien se ve afectado con los desmontes en el Gran Chaco, por llamarlo Chaco, Mm. Santiago del Estero, norte de Córdoba, ni hablar Salta. Salta, son las comunidades que están ahí. Y son comunidades donde en su gran mayoría ya no tienen sus ritos ancestrales, como por Mm. ahí hay una visión muy centrista de decir, son comunidades que todavía están con la huipala. No, son comunidades que viven y dependen de la tierra y que dependen muchas veces espiritual y jerárquicamente de los líderes, llámese pastor, llámese cualquier movimiento anglicano, ambiental, evangelista, religión que fuera, pero son ellos los que sufren los embates en territorio. Pierden sus casas, pierden sus modos de vida, pierden sus hábitos y tradiciones. La propia comunidad se ve totalmente vulnerada y afectada con adicciones, droga, alcoholismo, prostitución, tráfico de fauna como medio de vida. Es decir, Mm. rompió todo. Una acción como el desmonte. Ahora, ¿cuál crees vos, volviendo a ese ejemplo que hablabas de musulmán que viste y otras cuestiones, ¿cuál crees que tiene que ser el rol por ahí de los jefes y líderes espirituales a una gran escala, pero también a una pequeña escala,
de que pueda, de alguna manera, transformar y mutar desde lo espiritual estos hábitos, pero también la adaptación de estos grupos vulnerables. Mira, lo nombraste perfecto, como dice Laudato Si, hace, digamos, referencia a las comunidades indígenas, porque dice que ellos su casa no la dañan, es decir, el lugar donde viven, el monte y todo, no lo dañan, porque tienen ese sentido de pertenencia que el hombre no lo tiene, es decir, volvamos a lo que hablaba hace un principio, el hombre arriba de todo, nos creemos inmunes, nos creemos inmortales, nos creemos que nada nos va a pasar, y los aborígenes tienen otra cultura de conservación. Entonces, lo que entiendo es de que, a ver, y cuando hablamos de la educación, más allá de la educación formal en las escuelas que se debe dar, debemos hacer mucho hincapié en la educación informal. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que está provocando los desmontes, que está haciendo las ventas ilegales de animales extraídos de la fauna silvestre, y podemos, digamos, seguir dando ejemplos, es la gente, a lo mejor pongámosle de una edad etaria de 40 para arriba, ¿sí? Donde todavía la cuestión ambiental no era importante. ¿Por qué? Porque era el desarrollo económico. A ver, cuando veníamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué importaba? Bueno, a ver, vengamos con el desarrollo económico, necesitamos levantar los países y no se tenía en cuenta la cuestión ambiental. Recordemos que en Argentina, a partir del 94, con nuestra Constitución Nacional, recién se incorporan los derechos ambientales en la Constitución. Y de ahí pasó largo hasta que venimos hablando de esto. Entonces, me parece que los líderes religiosos, sea la religión que sea, lo que tienen que hacer hincapié es cuidar la casa común, es decir, la casa que tenemos todos, inculcando con pequeño, a ver, hablando y haciendo reflexionar y decir, ¿cuál es el beneficio que vos tenés al desmontar un árbol? ¿Sí? Al desmontar un bosque, perdón. A ver, obviamente, beneficios económicos, pero ¿y los beneficios no económicos? Porque después se quejan de que o que no llueve, o de que hay inundaciones, de que perdieron las cosechas, de que los animales se les murieron, pero es a costa y a causa de los mismos desmontes que ellos están provocando. Entonces, me parece que viene por ahí de empezar a hablar no con términos difíciles, no con términos que nadie entienda, no con una cuestión meramente numérica, sino con esto, con lo que decía el Papa, ponerle sentimiento y hacerle notar, vos desmontás tantas hectáreas, pero pensá que además, digamos, ahora vas a tener un beneficio económico, pero después lo vas a pagar y vas a tener pérdida porque o no va a llover o van a venir inundaciones extremas. A ver, Chaco lo vivió hace poco, inundaciones, Chaco, Santiago del Estero que no podían, digamos, pasar, gente que perdió todo. Entonces, a ver, vamos a buscar beneficios económicos ya, ¿sí? Para ahora, para el momento, o vamos a tratar de estabilizar nuestros beneficios económicos para poder tener esta estabilidad. Entonces, en cuanto al tema de los residuos, la cantidad de basurales a cielo abierto que se ven en cualquier lado, y porque, digamos, lo que tiene la religión es que puede llegar a cualquier clase social, porque va desde el más rico hasta el más pobre. Y como dice el Papa, somos todos iguales ante los ojos de Dios, ¿sí? Por ponerle un poco de cristianismo a esto. Y bueno, a ver, hagamos entender que si todos somos iguales, la tierra nos pertenece a todos, y no solamente a los que estamos ahora, sino a los que están por venir, es que en realidad tenemos que empezar a concientizar en esto y a querer nuestra casa. A ver, yo en el patio de mi casa no voy a tirar algún líquido que yo sé que me va a contaminar. Yo no voy a hacer en mi propiedad privada algo que yo sé que me va a perjudicar. Pero la casa común, la casa de todos, no nos importa porque vamos y vamos caminando y tiramos una botella de plástico al lago, a la laguna, al río. A ver, lo que pasó con el Paraná ahora, que hubo una bajante impresionante y la gente lo que hacía era ir y hacer desastre con la fauna hitícola, sacar ejemplares a dos manos. Entonces, es no pensar un poco, ¿sí?, en las consecuencias que van a venir. En el tema del desmonte, en el tema del agua, y, digamos, en todo en general. Entonces, ¿por qué si yo no voy a hacer algo que va a perjudicar mi casa, por qué lo voy a hacer cuando salgo de la puerta para afuera? Son cuestiones
simples y básicas, el cuidado de la luz, el cuidado del agua, el no tirar la basura, el tratar de reciclar, el tratar de compostar, es decir, todas acciones simples y sencillas que puede hacer cada uno de nosotros. Y después seguir con esto, decir, yo, digamos, a ver, yo como particular, voy a comprar verduras orgánicas o aquellas que yo sé que, digamos, que no lo son. Y bueno, si tengo la opción de comprar orgánicas, que sé que estoy ayudando a un productor, lo que cuesta la producción orgánica, y voy a tratar de ayudarle a ese productor que yo sé que encima, digamos, no afecta al medio ambiente. Y así tenemos que empezar, a ver, se está pidiendo con la ley de las empresas de triple impacto, que los estados empiecen a comprarle a estas empresas que tienen, digamos, este impacto social, ambiental y económico. Entonces, que se hagan las compras públicas sustentables. ¿Sí? A ver, las opciones que tenemos hoy es impresionante. Necesitamos la base de la educación, necesitamos saber dónde estamos parados para empezar, como siempre se dice, por uno, empezar por casa y después empezar a exigir a quienes realmente tienen que hacer con políticas públicas, a ver, la justicia que dictamine sobre cuestiones ambientales, a lo mejor pidiendo que se abran tribunales especializados, es decir, hay un montón de cosas que yo después con conocimiento, sí, puedo empezar a pedir o a exigir, o simplemente a las empresas que sientan el impacto de que las personas le van a comprar aquellas que tienen un impacto positivo en el ambiente y no aquellas que no lo tienen. Entonces van a empezar a tener que cambiar ellos para poder seguir vendiendo sus productos. Entonces, digamos, son cuestiones básicas y mínimas que podemos hacer y como uno dice, es una gotita acá, una gotita allá. Soy una gota en el mar, pero el mar no sería mar si no tuviera mi gota. O sea, es la frase esa que dice de la importancia que tenemos cada uno. Así que bueno, básicamente viene por ahí la importancia que tiene la religión en cuanto a eso y hacer sentir de que se tiene que querer la casa de uno, ¿sí? Esta casa común que habla Francisco. Natalia, ¿crees que en base a todo esto, ya sea post pandemia o conviviendo con pandemia, independientemente de cómo surja todo esto, cuál crees que va a ser desde tu percepción, ¿no? y experiencia profesional, pero también personal, cuál va a ser la hoja de ruta que debemos tomar, ya sea ciudadanos, pero también estados? Es decir, cómo vamos a hacer esta transición justa, por ahí con una mirada local, es decir, no es lo mismo lo que puede pasar en la Unión Europea o en el sudeste asiático, que es lo que va a pasar en países como la Argentina, con una matriz netamente extractivista, con modelos de desarrollo que ni aún los gobiernos más progresistas y populares la han roto, no solo Argentina, caso Bolivia, caso Ecuador, con Mm. Morales, con Correa. ¿Cuál crees que tiene que ser esta hoja de ruta, si es que hay una o varias, o de alguna manera cómo va, según tu visión, a ser este nuevo modelo de desarrollo que se va a venir y donde, insisto, Laudato Si vuelve a tener una vigencia notoria? Mira, mi miedo es de que volvamos, digamos, peor que antes, porque te paso a explicar. Hoy hay un parate donde todo el mundo necesita y donde vimos las mejoras de la calidad ambiental en el aire, porque vimos el cielo más azul, porque vimos casos de fauna, digamos, paseándose por las calles. A ver, ahí en Resistencia, en el parque, había los carpinchos, creo que eran, que estaban paseando por el parque. Es decir, la fauna volvió a tomar relevancia. Acá en la cañada, en la costanera, se vieron peces, porque justamente hubo un parate industrial y una desaceleración del ruido y de todo, que hicieron que veamos la resiliencia de la tierra, ¿no? Pero ahora, cuando esto se abra y cuando podamos volver, tengo miedo de que vuelva a ver la contaminación a un doble porque van a querer producir más para poder recuperar todo aquello que se perdió. Entonces, vi mucha gente interesada ahora
en ambiente, digamos, por el compostaje, por la separación de residuos, en la pandemia, perdón, donde hacían cursos, donde hacían charlas, donde las famosas botellas de amor, es como decir, al estar en casa y tener un poco más de tiempo, se empezaron a preocupar. Ahora, cuando volvamos al día a día, ¿cómo va a ser? Espero que esto, sí, que nosotros aprendimos, donde los otros días lo escuchaba a Luis Pavesio hablar de que él compra sus cajones de verdura orgánica, bueno, en Buenos Aires, donde uno empieza a comer más sano y donde veían de que los productos, digamos, que se vendían de orgánico y las verdulerías era totalmente dispar, entonces empezaron a notar porque tenían tiempo de evaluar y de ver estas cuestiones. Cuando volvamos a la locura de nuevo del día a día, esperemos que sigamos con estos buenos hábitos que hemos incorporado, la gran mayoría, pero mi miedo pasa más, ¿qué va a pasar con, a ver, sabemos que los grandes contaminantes son las fábricas, ¿sí? La industria, entre, digamos, otras grandes cuestiones, como por ejemplo, a ver, las mineras, como vos decías, el extractivismo, este tipo de cosas. Yo no sé cómo va a ser la mirada política, porque hoy estamos resguardando la salud y cuando ya tengamos más o menos en reparo, va a venir para la rehabilitación económica. Entonces, ¿se les va a exigir los mismos cuidados ambientales que se exigían antes o van a ser más permisivos para que puedan recuperarse y ponerse en pie económicamente? Yo espero de que si no hay una mejora, por lo menos que se mantenga igual, pero que no, digamos que esto no se agudice post pandemia cuando se abran de nuevo las industrias y cuando se vuelva a recuperar. Obviamente que necesitamos recuperarnos, ponernos en pie económicamente, hay mucha gente que la está pasando pésimo porque no tiene trabajo, han perdido. A ver, es una situación extraña y por ahí me van a decir, hablando de cuidados del ambiente, cuando en realidad lo que necesito es comer, y bueno, sí, porque todo tiene que ver con todo. Porque si nosotros veníamos haciendo un buen cuidado del ambiente, ¿sí? A lo mejor no teníamos este virus presente hoy y nunca se hubiera dado ese parate. A ver, es una pregunta que es abierta y que no sé si la vamos a poder contestar algún día, pero bueno, los otros días estaba viendo el documental que no sabía, que lo encontré de casualidad en Netflix, de Al Gore, La verdad incómoda, que había sacado su primer verdad incómoda, que fue un estallido, su documental en el 92, creo, una cosa así. En el 2017 saca la verdad incómoda 2. Y quiero resaltar dos frases de todo ese documental que me parecieron excelentes. La primera es que a las cuestiones ambientales no se le da el debido tratamiento periodístico, ¿sí? Vemos que hay uno o dos programas, pero por ejemplo en los noticieros no hay digamos, un panelista o un segmento donde se hable de cuestiones ambientales. Se habla de cuestiones ambientales y se trae especialista y todo cuando pasa algo, ¿sí? Cuando hay alguna catástrofe ambiental. Y la otra que me pareció de resaltar es que dice que para enfrentar la crisis ambiental se necesita arreglar la crisis democrática. ¿Por qué? Porque digamos, los más poderosos económicamente son los que están manejando el mundo hoy y es a los que menos le importa la cuestión ambiental. Entonces, si lo pueden ver a ese documental, está impresionante. Y él ahí participaba en esta COP 2015 de que hablábamos a un principio y donde me hacía recordar que en ese momento Francia estaba con unos ataques terroristas impresionantes y se llevó igualmente a cabo la COP 21. Después podemos discutir si se cumplió, si no se cumplió, qué es lo que falta, por qué no se cumple, pero bueno, la idea, como yo te decía a un principio, es que se está hablando y se está tomando conciencia. Entonces, desde lo religioso, desde lo social, estamos empezando a exigir, cada vez somos más, a exigir un planeta mejor, principalmente para las generaciones que van a venir.
No, exactamente. Y ¿no? Un planeta, ciudades mejores ciudadanos, que también esto por ahí puede sonar hasta utópico e infantil, pero si nos tomamos el tiempo de hacer el curso de compostaje, de hacer el curso de separación de residuos, de ver las botellas de amor, ver cualquier cuestión vinculada a formarnos también ambientalmente y no con un concepto hueco, vacío, que eso lo podamos replicar, es decir, que estemos o que salgamos de esto como ciudadanos ambientalmente responsables, ciudadanos con una conciencia ambiental, con un consumo también mucho más crítico de lo que seamos en todos nuestros ámbitos de vida, desde prender una lamparita hasta utilizar el Sí. auto, y no por eso caer en una cuestión como a veces se quiere reduccionar de que si uno hace eso o es un medioevo o es una persona que vive en los años 60, sino todo lo contrario. Y esto que bien vos decís, si veníamos haciendo normalmente las cosas, no hubiéramos llegado a este estado de situación, a este estado de cosas, donde hoy tenemos una pandemia por una enfermedad zoonótica. Entonces, hay algo que evidentemente la normalidad y la ambición desmedida no nos llevamos. No quiero, antes ya que se termine el tiempo, sin dejar de agradecer a todos los que han participado, todos y todas, algo que mencionaste y que por tu experiencia en el derecho ambiental, mencionaste que es la faltante de algunas instituciones en el correlato de normativa, consumo, educación y demás. ¿Qué a vos te parece? Y esto por ahí es muy técnico y muy para abogados, pero que viene por tu expertise preguntarte, ¿qué te parece que está faltando acá para lograr o por lo menos asegurar el cumplimiento de la normativa, pero también de los hábitos ambientales? Es decir, no salir a cazar y hacer un desastre con la fauna silvestre, tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, todo lo que tenga que ver con el basural se forma por una mala conducta ciudadana. ¿Qué es lo que está faltando para vos en ese sentido de aplicabilidad de la norma o qué? Primero, a ver, creo que pasa por una cuestión, vuelvo siempre a la base de la educación ambiental. Le tengo mucha fe sí, a los jóvenes que vienen, creo que con un empuje muy importante y con otra cabeza, que no van a cometer los mismos errores que cometemos nosotros. Me parece también que falta, lamentablemente somos hijos del rigor y si no nos controlan, y lo vimos en la pandemia, con la policía y todo, un montón de gente detenida por incumplir las reglas. Entonces, en cuestión ambiental me parece que lamentablemente necesitamos mayor control. Leyes tenemos, podemos criticarlas por ser viejas, por no contar con todo, pero hay, o sea, tenemos elementos para poder castigar, digamos, al infractor que no cumple con el cuidado del medio ambiente. La legislación existe. Necesitamos mayor, digamos, organismos de control a nivel a lo mejor administrativo, la policía no da abasto, entonces formar a lo mejor organismos especializados para poder controlar específicamente estas cuestiones ambientales. Y creo que lo más importante, Bernardo, es la cuestión de una justicia verde, una justicia ambiental. Se están abriendo determinadas fiscalías. Los otros días veía que en Neuquén, por ejemplo, se abrió una fiscalía que trata toda la temática de animal, o sea, ambiental, pero más enfocado a lo que es maltrato animal y, bueno, tenencia y tráfico de fauna. Porque nos encontramos por ahí, no digo todos, pero la gran mayoría de los jueces desconocen o conocen muy poco de la legislación ambiental y a lo mejor a una fiscalía le llega un delito de una violación o de un homicidio y un delito ambiental y obviamente que le va a terminar dando prioridad a este homicidio. O a esta violación. Entonces, me parece que tendríamos que pensar en poder en un futuro lograr tener una justicia especializada para que se aboque al 100%, no que tengamos o sea, en lo contencioso administrativo, causas ambientales, en civil y comercial, y a lo mejor a veces están todas unidas y donde tenés cuestiones que son de derecho administrativo, derecho civil, de derecho penal, que están todas interrelacionadas y donde vos también sabés como abogado ambientalista que tienen principios, el derecho ambiental tiene principios muy autónomos y muy especiales que tampoco todos los abogados lo entienden y no todos los jueces lo entienden.
porque de las otras ramas es como muy cuadradito, es decir, es así y es así. En cambio, en el derecho ambiental tenemos principios muy novedosos, muy nuevos, donde la cuestión de la prueba la hacen como mucho más ágil, hasta mucho más fácil, es decir, el principio precautorio. No tenemos prueba, pero bueno, a ver, hagamos algo antes que haya digamos, una causa ambiental, un perjuicio ambiental, frenemos la obra y después veamos a ver si la tenemos que reactivar o no. Entonces me parece que falta también una mayor especialización por lo menos en el campo nuestro, en el campo de los abogados, con respecto al derecho ambiental. Yo lo veo, a ver, yo cuando me recibí en el 2005, cuando yo decía que hacía derecho ambiental, me miraban como diciendo, ¿qué? ¿Qué haces? Y hoy ya a 15 años, gracias a Dios, veo de que en congresos ambientales y en el mundo ambiental y en estos foros que vos decías, en Facebook y en todo, somos muchos y la verdad que eso esperanza. Exactamente, exactamente. La verdad que es así. Tomará su tiempo, pero bueno, un poco también la cuestión ambiental es creación permanente, es romper tabúes, es romper estructuras que no están por ahí previstas como dice Néstor Caferata, ¿no? Que es la nueva invitada de honor a las que todos tienen que vestirse con sus mejores ropas para recibirla, porque Ropas. es algo novedoso y bueno, costará su tiempo, pero Natalia, sinceramente, agradecerte por todo tu expertise, por lo didáctico que ha sido. Era un tema que necesariamente va a continuarse, que es algo tan actual, pero que tiene que ver también mucho con una pregunta y un comentario que hacía uno de los participantes, que era la educación de base, de chico, de mediana edad, pero la educación, y vuelvo al punto, religión y ambiente, cómo desde la visión religiosa, sea creyente o no, sino también incluso espiritual, puede ser un verdadero transformador de conductas, de hábitos, y que también permita cambiar este paradigma. Yo, en lo personal, soy bastante esperanzador de que algo mejor podrá salir de todo esto, que tomará su tiempo, pero que ha sido un sopapo fuertísimo a Sí. nuestros modos y a nuestro sistema. Y ojalá que así lo podamos hacer. Pero nuevamente agradecerte por lo simple en temas complejos, en temas que son difíciles de por ahí poner en valor y poder tener tu visión de no solo letrada ambiental, sino también del conocimiento de esto. Así que más que agradecidos acá en ICATU por compartir con vos, Natalia, esta charla. No, gracias a vos por la oportunidad. Saludos a toda la gente del Chaco, bueno, y obviamente a todos los que están presentes, pero bueno, el corazoncito para mi provincia siempre está. Eh, Déjame decirte que yo le tengo mucha fe a la juventud. Yo también tengo la esperanza de que con esta nueva juventud que viene, con nuevos valores, con nuevas creencias y con un empuje tremendo, a partir de Greta, ¿sí? Y hasta ahora, espero que continúen con esa misma fuerza, así que para mí van a venir, y espero, tiempos mejores. Bueno, muchísimas gracias por tenerte y muchísimas gracias a todos y todas que participaron en esta nueva charla de Ambiente Visible. Nos vemos el próximo Nos jueves vemos. a las 19 horas. Gracias, Natalia. Chau, chau. De nada, hasta luego.